Espérate si quieres. Ya. Muy bien. Es un gusto estar contigo, Juan. Aprovecho para presentarte, a pesar de que eres muy conocido y eres conocido por los amigos, pero por si acaso hay alguno que no es tan amigo que también se interesa por el tema. Juan Vitón es jesuita, ha sido durante varios años capellán de la Universidad Católica de Lima. Además es economista y en este momento se encuentra en Roma. Está apoyando el trabajo en el Pío Latino con los sacerdotes latinoamericanos que estudian allá en Roma y a la vez está haciendo también su doctorado en Biblia. Queremos conversar con él un rato, entre Juan y yo, iremos tranquilamente conversando y el tema que queremos tratar con Juan es cómo de alguna manera la Biblia es palabra de Dios, eso es algo que todos sabemos, pero cómo de alguna manera es palabra humana. Y entonces le dejamos la palabra a Juan, él empieza a hablar y cada vez que tengamos alguna duda o algún comentario, lo vamos haciendo espontáneamente. Adelante, Juan. Muy bien, muchas gracias, Juan, Andrés, por la invitación. Me quedo con las últimas palabras de tu invitación, Andrés. Juan, así literal, no prepares nada, se trata de conversar. Sí, sí, así. Entonces, Así es. es hasta cierto punto más interesante, ¿no? Porque Sí, ya sí, se sí, trata sí, también sí, del propio pensamiento que uno va haciendo, pues con sus sí, lecturas, con el sí, estudio, ¿no? Y sí, sí, demás. sí. Así que muy contento de poder compartir este momento con ustedes porque definitivamente nos enriquecemos todos, ¿no? De alguna manera también refrescando los conceptos. A ver, lo primero, como que coordenadas, ¿no? Para poder dialogar, obviamente básicas, ¿no? De ahí lo podemos abrir sin ningún problema. Es como bien lo planteas, ¿no? Palabra de Dios, palabra humana, lenguaje de Dios, lenguaje humano, ¿no? O sea, qué es la Biblia? ¿Qué son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y definitivamente lo más bonito de todo son los dos, ¿no? Porque parto de la Dei Verbum, donde de manera muy, a ver, digamos así, lanza, decimos en el Perú, ¿no? Muy arriesgada, ¿no? Muy de avanzada, la Dei Verbum compara la encarnación, pongo algunos matices más personales, ¿no? Con el hecho de las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice, así como, ¿no? Así como el verbo, ¿no? Se encarna, así también la palabra de Dios, ¿no? De alguna manera, siempre ese ya es un plus romano, ¿no? De alguna manera, la palabra de Dios, el lenguaje humano es palabra de Dios, ¿no? Y viceversa. Parto de esto porque yo creo que lo más importante es el sentido común, ¿no? La verdad. Y la palabra de Dios la entendemos, ¿no? La comprendemos, la disfrutamos como seres humanos en tanto es palabra humana. De otra manera es imposible comprender o acercarnos a la palabra de Dios y todo lo que eso significa, ¿no? Quizás en un cursito de introducción a la Biblia sistemática estoy partiendo por el final, ¿no? Que es el famoso hecho de la inspiración y demás. Porque esto encuentra sustento, sin duda, en dos cosas, ¿no? A nivel histórico, ¿no? Y a nivel redaccional, ¿no? O sea, uno puede decir que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, por ahora podemos decir que son sinónimos, más adelante ya podemos, ¿no? Profundizar en la distinción. Es palabra de Dios y es palabra humana. ¿Por qué? Porque en tanto palabra humana podemos comprender el lenguaje de Dios, ¿no? Nos podemos acercar al lenguaje de Dios. Y es, por tanto, un lenguaje inspirado, ¿no? Hombres y mujeres que escriben las escrituras, y lo digo así porque tradicionalmente sabemos, ¿no? Los estudios nos dicen que han sido hombres los que han escrito las escrituras. Sin embargo, no está dicho lo contrario, que haya habido mano femenina también. O sea, no está dicho, ¿no? Por tanto, digo, hombres y mujeres, ¿no? Que tienen que ver en las escrituras, por lo menos digamos algo. Muchas mujeres han inspirado pasajes preciosos de las escrituras. Entonces, lógicamente hay una dimensión femenina ahí también, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en tanto lenguaje humano podemos comprender el lenguaje de Dios, ¿no? En tanto lenguaje humano. Y esto yo encuentro dos pies para sostener esto, ¿no?
la dimensión histórica y la dimensión narrativa. La dimensión histórica, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ¿no?, en las Escrituras se escribe en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Es imposible no comprender la palabra de Dios sin un tiempo y su espacio. Imposible, ¿no? Que es, y podemos, abro temas si se dan cuenta un poquito, ¿no? Ajá. Sí, sí. Podemos aterrizar la cuestión o caminarlo hacia la cuestión histórica, ¿no? Nos narra hechos históricos, no nos narra hechos históricos, ocurrieron o no ocurrieron. El tema está que alguien escribió algo, ¿no? Y lo escribió en su lenguaje, en su espacio, ¿no? En su tiempo y en su espacio. Por tanto, hay una dimensión objetiva del lenguaje humano. Y dos, en el mismo rigor de objetividad, y hoy nos ayudan mucho las ciencias humanas al respecto, el modo, el estilo, las estrategias con que el autor bíblico, ¿no?, escribe lo que hoy encontramos en las escrituras, ¿no? Y es definitivamente un mar infinito descubrir el cómo se escribió lo que ahí está escrito, ¿no? Que al mismo tiempo nos da luces, sea para el carácter histórico como para el carácter inspiracional, digámoslo así, ¿no? Palabra de Dios que nos habla de Dios porque ha sido inspirado de alguna manera por el Espíritu en la persona o en las personas que han tenido que ver con los pasajes o con los libros, digámoslo así mejor, con los libros de las Sagradas Escrituras, ¿no? Yo por ahí pondría Ah, así como tres sí, coordenadas sí. iniciales. Te Ujú. voy a interrumpir un momentito, ¿no? Únicamente para contarte, hemos trabajado con Pedro de Bustener cómo han sido escritos los evangelios. Empezamos con los evangelios sinópticos, después trabajamos una tarde toda con él también sobre el evangelio de Juan y por fin sobre Hechos de los Apóstoles. Entonces ya tenemos alguna idea de cómo han sido escritos, ¿no? Ahora, sería bueno que nos expliques, tengo dos cositas. Uno, que nos expliques un poco qué es la Dei Verbum, y luego la otra cosa, o sea, ante esta insistencia de que el autor se sitúa en la historia y se supone que también en su cultura y en su tiempo, eh, esto significa que el autor no se dirige a nosotros, se Exacto. dirige a sus contemporáneos, ¿no es cierto? Y luego el autor no, o sea, no lo sabe todo. Si el autor tiene dudas o errores, van a aparecer o no. O la inspiración elimina todo tipo de error. Ujú, ujú. Interesante. Ujú. Bueno, lo segundo se responde de alguna manera en lo primero, pero es interesante profundizar, ¿no? En el primer punto, la Dei Verbum, es interesante porque estamos en todo este momento sinodal, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Y este momento sinodal es fruto del Vaticano II, definitivamente. Y a la vez, el Vaticano II, yo puedo decirlo así, es fruto de una reflexión profunda, pausada, seria, histórica de la palabra de Dios, ¿no? No es casualidad que las 4 constituciones del Vaticano II están inspiradas en la Dei Verbum, ¿no? Porque saben muy bien que se trabajaron en paralelo los documentos, ¿no? La Dei Verbum no es el primer documento aprobado, pero el modelo, el borrador, digámoslo así, trabajado acá en Roma, de hecho, en el bíblico, entre otros espacios, ¿no?, acompañó la Gaudium et Spes, acompañó la Lumen Gentium, ¿no?, y la Sacrosanctum Concilium. Eso es clarísimo. Esto, los historiadores italianos, sobre todo más serios, lo demuestran así, ¿no? Los borradores de la Dei Verbum, si bien no fue el primer documento aprobado, están presentes en las otras 4 constituciones. Lógicamente también en los decretos posteriores, ¿no?, que se fueron trabajando. O sea, es parte del concilio. Es parte del concilio, o sea, la Dei Verbum Claro, es una claro, constitución claro. apostólica, ¿no?, del Concilio Vaticano II, sin duda, Ya, ¿no? ya, ya. ¿Por qué? Porque nos ubica, a ver, me viene ahora este ejemplo, ¿no?, con sus matices luego, pero yo creo, Andrés, que es como una lupa, la Dei Verbum, ¿no?, para que se entienda, digamos así. O sea, gracias a la Dei Verbum podemos nosotros leer el mundo de hoy, ¿no?, para poder ayudarnos como iglesia a comprender y acompañar el mundo de hoy. Y cómo también la iglesia, ¿no?, se acompaña y se entiende a la luz del mundo de hoy. Los lentes que nos sirven para ello es la Dei Verbum, ¿no?
¿Por qué? Porque el primer punto, Dei Verbum 1, ¿no? Dios se acerca al humano, ¿no? Dios le habla al humano como un amigo, ¿no? Son términos de Dei Verbum, ¿eh? Del Vaticano II, ¿no? La condescendencia, el deseo profundo de Dios de quererse transmitir, de quererse hacerse presente. Por tanto, una pregunta lógica sería, ¿y cómo se hace presente? ¿Dónde se hace presente? ¿No? Lo que ahora puede ser muy, muy entendido, ¿no? Algo que lo podemos dar por descontado, usted lo sabe mejor que yo, ¿no? En ese tiempo no lo era. Entonces, en el mundo totalmente cambiante, totalmente heterogéneo, ¿Dios habla? Sí, dice la de Ibero, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo como creyentes para encontrar el lenguaje de Dios en el mundo de hoy, de hace 50 años, o sea, un hoy extendido, ¿no? Yo suelo decir el hoy de Deuteronomio, ¿no? El hoy de Moisés, que es toda la historia, ¿no? Entonces, es importante Dei Verbum para poder ubicar, ¿no? Las reflexiones que vendrán luego en el Vaticano II, sin duda. O sea, yo creo que sin el motor de Dei Verbum, es muy difícil que haya una Lumen Gentium, es clarísimo, ¿no? Y menos aún a Gaudium Spes, porque ¿por qué hablamos con el mundo? Por decir en lenguaje joánico, ¿no? Porque ahí está Dios, ¿no? Dios se manifiesta en realidades concretas, en seres humanos concretos, en situaciones concretas, ¿no? Lo famoso que hoy por hoy, insisto, lo damos por supuesto, que Dios se expresa en palabras y en hechos. Eso es Dei Verbum, eso es Dei Verbum, ¿no? Entonces, ¿cómo nos permite eso por un lado? Pero por otro lado, Dei Verbum abre una puerta al Vaticano, a la Iglesia Católica, pero recoge un camino que tiene más de 150 años en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, también es muy importante decirlo. O sea, con la Dei Verbum se vuelve magisterio y por tanto luz inspirada, lo que tantos hombres y mujeres por casi 2 siglos han estado trabajando en la Iglesia Católica, ¿no? Como comunidad cristiana católica en diferentes partes del mundo, particularmente en Jerusalén. El primero que se me viene a la mente, por ejemplo, es Lagrange, ¿no? El gran dominico, Jean-Marie Lagrange, que fue un hombre perseguido por la iglesia por decir algo que casi 100 años después la Dei Verbum lo hará magisterio, ¿no? Que es el lenguaje humano con que fue escrito los evangelios, ¿no? Él trabaja mucho el Nuevo Testamento, por decir algo. Entonces, es esa puerta para nosotros católicos, es esa puerta que nos permite con confianza y esperanza leer y encontrar, ¿no? Una presencia de Dios activo, vivo en el mundo tan cambiante, ¿no? Un mundo tan complejo, ¿verdad? Un mundo tan difícil de comprender en esa época y también lo diría sin duda hoy, ¿no? Sin duda, o sea, hay una especie de, la pelota está en nuestra cancha, ¿no? Como laicos y laicas, ¿no? Como hombres y mujeres de fe, para encontrar esa voz y ese logos de Dios en el mundo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. La importancia, lo pongo así, ¿no? Lo subrayo de la Dei Verbum. Y esto de alguna manera creo que abre a lo segundo, ¿no? Creo, yo voy hacia un punto, la inerrancia que se llama, ¿no? De lo que nos habla las escrituras. Y la de Verbum es muy clara en ese sentido. Y luego hay otros 2 documentos, dicho sea de paso, de la Iglesia Católica. Uno lo tienen presente, es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ¿no? El año 83, 1983, muy importante. Y luego uno que pasa un poco desapercibido, pero es muy importante también, que es la exhortación apostólica postsinodal de Benedicto, ¿no? La Verbum Domini. La Verbum Domini es un documento muy potente al respecto. Yo creo muy poco conocido, ¿no? En esta línea. ¿Por qué? Porque aquí hablamos efectivamente, ¿no? Y si quieren aquí sobre este punto de la verdad de la Biblia, ¿no? La verdad de las Sagradas Escrituras, lo relaciona a lo que les decía hace un momento, ¿no? Las estrategias y la dimensión del cómo, más que el qué. El cómo se escriben las escrituras, ¿no? O sea, qué objetivo persiguen, ¿no? Para eso yo siempre en clases comento algo de uno de los cardenales que estuvieron en el Santo Oficio de la época discutiendo a Galileo Galilei, ¿no? El tema de la dimensión científica, ¿no? De la verdad divina. Y este cardenal lo dice así, ¿no? Hay que entender en la época, pero creo que da luz para lo que quiero tratar de explicar, ¿no? La Biblia,
¿no? No nos dice qué hay en el cielo, sino cómo llegar al cielo, dice este cardenal, ¿no? La Biblia no nos dice qué hay en el cielo, pero sí nos dice qué hay en el cielo, ¿no? Y esto, 500 años después, ¿no? Yo lo relaciono a, y aquí yo nombrarlo, al nombrarlo porque me gusta siempre en este punto nombrar a Manolito Díaz Mateos, ¿no? Manolo siempre decía esto, ¿no? Antes de buscarle respuestas a la Biblia, hay que saberle hacerles buenas preguntas, ¿no? O sea, a la Biblia hay que saber hacerles buenas preguntas, ¿no? Antes de buscar respuestas, ¿no? Y eso es lo que nos pasa hoy a mucha gente, ¿no? No sabemos preguntarle, yo es como una receta guardando las distancias, lógico, ¿no? A un libro de cocina le quiero preguntar acerca del cambio ecológico, por ejemplo, ¿no? No es así. Entonces, ¿hacia qué nos inspira? La Dei Verbum nos ayuda cuando nos habla de la verdad de la Biblia, ¿no? La verdad en la Biblia más se define como lo que no es, ¿no? No es una verdad científica, no es una verdad antropológica, no es una verdad, digamos, hasta cierto punto objetiva en el sentido de que sería como una conclusión, ¿no? Luego de un proceso. Cito la Dei Verbum, no es muy feliz la frase, sinceramente, porque hay que explicar mucho más, ¿no? La verdad de la Biblia es una verdad que salva, ¿no? Es una verdad que nos abre, perdón, a la verdad de Dios. Insisto, no, creo que queda muy en el aire todavía la expresión, si no me equivoco, creo que es Dei Verbum 7 u 8, ¿no? Pero esto sí ayuda mucho al siguiente punto, ¿no? Que es cómo se narra esa verdad, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Saben bien que son dos, digamos, dos escuelas grandes que buscan o estudian la verdad bíblica, ¿no? La escuela diacrónica y la escuela sincrónica, se suele llamar, ¿no? La escuela diacrónica es la que ha tenido más dificultades, ¿no? Como dicen los italianos, ha hecho più fatica, ¿no? Porque es la verdad histórica, ¿no? La famosa, el método histórico crítico, ¿no? Con esta pregunta, amigos, sencillísima, ¿ocurrió o no ocurrió? ¿No? Y se han escrito bibliotecas enteras al respecto, ¿no? Tienen su espacio y hay que respetarlo, porque respondió a una época. Sin embargo, está la dimensión, ¿no? Sincrónica, que es esta verdad, cómo se narra, ¿no? ¿Qué estrategias se usan para narrar, ¿no? Y aquí me gusta citar, yo, los maestros que he tenido en la vida me han ayudado, la verdad, mucho para poder entrar a este misterio, porque al final es un misterio, ¿no? Jean-Louis K., un jesuita, ¿no? Fue profesor mío en el bíblico. Él siempre repetía esta frase en sus clases, ¿no? La verdad, ¿no? Es, digamos, las escrituras es como una partitura, ¿no? Yo decía, la verdad no está en las notas, sino en la música, ¿no? Qué interesante, la verdad, ¿no? Porque me ayuda a explicar mejor esta segunda dimensión, ¿no? El cómo se narra y un poco de alguna manera también, Andrés, lo que tú decías, ¿no? ¿A quién se narra? ¿A quién se narra? ¿No? Entonces, no es que yo escriba la verdad, ¿no? Yo escribo algo que me lleva a una verdad que necesita un interlocutor, ¿no? Que necesita un modo de ser comprendida. Por tanto, es como una partitura, exactamente como una orquesta, ¿no? Si yo no sé leer la partitura, yo no sé que ahí hay música. Y peor aún, no disfruto, ¿no? Necesito una orquesta, ¿no? Y necesito de mi sensibilidad, de mis sentidos, para poder disfrutar esa verdad que resulta de una melodía, digamos así, ¿no? De la acción de una orquesta, ¿verdad? De un concierto, digámoslo así. Lo mismo se puede decir de la dimensión bíblica, ¿no? La Biblia nos abre una verdad que la vamos descubriendo, que la vamos descubriendo en la medida que nos vamos involucrando en lo que han querido narrar los escritores bíblicos, ¿no? Eso implica, lógico, profundizar también desde el lado del lector, ¿no? En aquellas metodologías que nos ayudan a comprender y acercarnos a la verdad que la Biblia nos quiere transmitir. ¿Me entiendes? O sea, es como decía Octavio Paz, ¿no? 1 más 1 siempre es más que 2, ¿no? Siempre más que 2. Y es así, ¿no? O sea, una verdad bíblica es una verdad que tengo que yo saberla leer para poder dar una opinión después.
Además, ¿no? perdón, Juan, Sí, sí, me sí, parece Juan. que interesante. Con la metáfora de la música, digamos, de la partitura, eh, también puedes decir que en cada época escuchamos la música de forma distinta, ¿no? Según nuestro momento, según lo que nos llama la atención, las interpretaciones musicales desde la misma partitura pueden ser distintas, etcétera, ¿no? Entonces, tu ejemplo creo que nos ayuda un poco a ver que esta es obra humana, todo este proceso de interpretación, cómo nosotros entendemos esto, ¿no? Tú has hablado en el momento de usar la palabra inerrancia. Tal vez valdría la pena que expliques un poco más Mm, qué significa esto. Y luego el tema de la historia, porque la historia también se escribe y se ha escrito de formas muy diferentes. El concepto de exacto. historia que tenemos hoy, este concepto crítico, muy duro a veces, ¿no? Para buscar hechos objetivos, no siempre ha sido así. Y, y eso también tiene que ver con la época. O sea, por ejemplo, la época que se escribieron los evangelios, o, y especialmente en los Hechos de los Apóstoles, hay partes que tú dices, bueno, eso parece histórico, pero era una concepción de todas maneras distinta de historia, ¿no? No, Entonces, claro, claro. esto también hay que tomarlo en cuenta, es bien complejo, digamos, cuál es la parte humana y cuál es la parte divina. Bueno, a ver, Claro, te dejo un pero poco. no sé, Juan, tienes toda la razón, pero yo, la verdad, partiría de algo muy concreto y muy exacto, ¿verdad? Sobre el tema histórico, ¿no? Por eso mi tema de tesis es memoria, ¿no? Ya lo voy a explicar un poquito más. O sea, la Biblia no es un libro histórico. El Ajá. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son libros de historia. Esto es totalmente aceptado por todos, a todos los niveles. Hay un documento de los años 70, muy interesante, igual descuidadito por ahí, donde justamente hablando de los cuatro evangelios, ¿no? La Comisión Teológica Internacional, uno de sus primeros trabajos, habla justamente de la no historicidad de los evangelios, Sí, ¿no? eso es algo muy claro, porque yo se lo suelo explicar a los chicos diciendo que la historia como ciencia es de la modernidad, de los siglos XVII, XVIII en adelante. Antes no hay historia como ciencia, entonces hay otra manera de entrarle al tema. Exacto. Pero bueno, Y lo interesante, sigue sí, tú, sí, sí. porque No, me es a ti parece al muy que bien, queremos Andrés, escuchar. porque hay Sí, una cosa interesante en lo que acabas de decir, ¿no? Pero eso no le quita seriedad y verdad claro, a la narración bíblica, ¿no? Lo que pasa claro. es que somos hijos de Comte todos, ¿no? O sea, somos hijos de el positivismo, ¿no? O sea, si no es historia, no ocurrió. Entonces hay que tomar con pinzas una afirmación a ese nivel, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto, si de bien sabemos, y ya lo sabemos, ¿no? Lo interiorizamos que la Biblia no es un libro histórico, ¿qué es entonces, ¿no? Y Sí, ahí pero podemos... Sí, sí, Andrés. no, añadir que no es un libro histórico, pero tiene mucha base histórica. Eh, Em, a ver, sí, no, porque yo creo que con eso lo comparto, ¿ah? Pero el tema es Ya, que es una gran tentación para caer en las tentaciones de las que estábamos saliendo, ¿no? Porque el siguiente paso a tu ya, afirmación, Andrés, es ¿y qué es histórico? ¿Y qué no? Entonces ya nos ya, vamos 200 años atrás, otra ya, vez, ya, ¿no? ya, Por decirlo ya. así, pero bueno, Sigue igual, ¿no? O nomás. sea, a mí lo Sí, que me gusta decir es que no es un libro histórico, eso sí, ¿no? ya, Entonces, la pregunta es ¿qué es? Y eso sí nos da mucho pie, ¿ah? Y sobre todo, como bien dices, ya, Andrés, con los alumnos. A mí me encantaba mucho en ya. clases, ¿no? Tomaban mucha atención cuando decían, o sea, no ocurrió. No, ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre hecho y evento? ¿No? Entre algo que ocurrió y algo que se interpreta, ¿no? Y siempre ponía este ejemplo del accidente, un accidente de tránsito que tenemos en clase, no estamos en clase, hay un accidente en la calle, todos salimos a ver qué pasó, yo me quedo, regreso y voy a tener, ¿no? Raconto, narraciones, ¿no? Tanto cuanto número de estudiantes hay en la clase, ¿verdad? Entonces, yo no puedo negar que hubo un hecho, pero sabemos que hoy no nos llega ese hecho en estado puro. Es más, nunca la historia te puede decir que te llega un hecho en estado puro, y hoy lo sabemos mucho más que antes, ¿no? Porque se ha trabajado en el último ciclo, porque esto es muy interesante, ¿ah? No podemos divorciar, ¿no? La interpretación o el conocimiento de las escrituras con el desarrollo de las ciencias humanas,
particularmente las ciencias históricas, las ciencias narrativas, ¿verdad? Las ciencias sociales, ¿no? Que nos dan instrumentos para seguir entendiendo o acercándonos al misterio bíblico, ¿no? Pero entonces a lo que voy. Entonces, más que qué es lo que se narra, ¿no? La pregunta que entra de alguna manera a la dimensión sincrónica, es decir, a la dimensión, el sincro, ¿no? O sea, más que el tiempo, ¿no? Del hecho, es la cuestión del evento, ¿no? O sea, es cómo se narra y qué impacto ha tenido eso que se narra, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, nos vamos poco a poco a otro registro que no quita credibilidad, ¿no? Y me atrevo a decir, no quita verdad, porque una verdad histórica no es igual a una verdad absoluta, ¿no? O sea, yo puedo, claro, y hoy por hoy lo sabemos, gracias, por ejemplo, a las ciencias humanas como la psicología, ¿no? Eventos. Un pequeño paréntesis, ¿ah? A ver si ayuda un poquito. Esto que ha pasado con la señorita que si está embarazada, no está embarazada, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Ya, hay un dato objetivo, no está embarazada. Pero ¿cuántos hechos, ¿no? ¿Cuántos hechos, cuántos eventos ocurrieron, ¿no? O se interpretaron a partir de un hecho que ella supuestamente vivió, ¿no? Al decir algo, ya la noticia que hoy, ¿no? Bueno, hoy día ha bajado, pero la semana pasada, ¿no? Ya eso genera un evento, genera un impacto social, ¿no? Y es eso justamente lo que nosotros estamos invitados a profundizar desde la escritura, o sea, como en las primeras comunidades cristianas sobre todo, ¿no? El impacto de lo que se narra, ¿no? Puede generar, ¿no? Realidades históricas objetivas, que insisto, nuevamente hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque es como un círculo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros interpretar, ¿no? Ese impacto de lo que allí se narra? Y eso tiene que ver más que con el narrador, con el lector, o en todo caso con el oyente. ¿Me entiendes? O sea, cómo se va complicando, pero digo para bien, ¿no? Porque vuelvo a este punto clave que has dicho, Andrés. Es verdad, los agiógrafos, ¿no? Escriben no para nosotros, ¿no? Tienen su lector implícito, se llama, ¿no? El lector real, lector histórico, ¿no? Ya, pero hay un impacto para el lector histórico que seríamos nosotros. Claro que hay un impacto, ¿no? Que tiene como insumo el impacto del lector real o para algunos autores del lector implícito, ¿no? Esto de acabo de decir son palabras técnicas de los métodos narrativos para interpretar las escrituras, ¿no? ¿Me entiendes? A mí esto la verdad me da mucha esperanza porque, para acabar la idea, ¿no, Juan? Nos aleja, ¿no? De esa trampa de la historicidad, ¿no? De las escrituras, por ahí. No, sí, o sea, si entiendo bien, a partir de lo que nos ha contado, lo que nos ha narrado también Pedro, Narrado. este, como que uno se pone a pensar más, ¿no? Entonces, estaba pensando cómo nosotros también, el caso del accidente, ya, testigos de un accidente, cada uno va a tener su propia versión, ¿no es cierto? Entonces, es cierto que la historia moderna intenta recoger los datos más objetivos, más contrastables, en la forma con una discusión crítica sobre esto, sobre los propios testigos, etcétera, pero también se parece bastante, o sea, lo que nosotros cuando contamos cualquier cosa, yo recuerdo de mi época en Ayacucho, cuando, lo que hacíamos, lo que pasaba en ese momento, no, digamos, estoy seguro que cometo un montón de errores de objetividad porque es lo que he vivido, ¿no? Entonces, en realidad lo que leemos en los evangelios es testimonios y testimonios de comunidades, ¿no es cierto? Y ahí puede haber más o menos intentos de ajustarse a lo que fue objetivamente lo que pasó, pero igual, no somos tan distintos de estas primeras comunidades, ¿o sí? Para nada, no, porque vuelvo a esta pregunta clave también de Andrés, ¿no? O sea, ¿a quién habla? ¿No? Nos damos cuenta, yo me he traído ahora que estuve, ¿no? Di una visita de médico al Perú así veloz, me traje un par de libros de Carmen McEvoy, ¿no? Sobre el origen de la República. Y estoy disfrutando uno, Ciudadanía Andina, Ciudadanía Republicana, ahí lo tengo, ¿no? Y es curioso que cuando se dice ahora con todo este tema político y demás, ¿no? Es que esto nunca lo he visto, ¿no? Primera vez, ¿no? Falso.
O sea, ¿no? Las problemáticas, ¿no? y las crisis humanas son cíclicas, ¿no? Y a lo que voy es que seguramente, ¿no? y no más que seguramente, ¿no? las crisis, porque, ojo, una cosa que es cierta, y esto trabaja, mi tutor de tesis trabaja mucho este tema, ¿no? En sus escritos, el trauma, ¿no? Para él las escrituras son frutos de procesos traumáticos, personales y comunitarios, ¿no? Interesante, es un campo que recién se está abriendo mucho, ¿no? Pero es verdad, o sea, las escrituras más impactantes se escriben, valga la redundancia, en momentos difíciles y dramáticos, ¿no? O sea, y ese es objetivo, basta leer los pasajes claves de las escrituras y ningún pasaje clave tiene un origen feliz, ninguno, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué voy? Que esa situación es cíclica en el ser humano, ¿no? Es cíclica en el ser humano. Entonces, si bien escriben a un contexto determinado, ¿no? Con una mentalidad o culturalmente hablando, una idiosincrasia determinada, hay características humanas que trascienden, ¿no? Y que, si quieren, son hilos conductores en el comportamiento humano, más aún, si quieren, en clave de fe, ¿no? O sea, el tema de dudar, ¿no? El tema de creer de manera, si quieren, ciega, ¿no? O de manera de confiar, o de manera de resistir, también en la dimensión de fe, ¿no? Son tan importantes ayer como hoy, ¿no? Y yo creo que eso le da mucha actualidad. Y es verdad, gente que tiene, a ver, no influenciada en el buen sentido, ¿no? De toda la dimensión catequética, ¿verdad? Muchas veces, creo que a veces leemos, yo creo que muchas veces leemos las escrituras desde el catecismo, ¿no? No de nuestros seres humanos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes experiencias de seres humanos, hombres, mujeres, que se aproximan a las escrituras, no desde una raíz católica, sino una tradición, una familia, pucha, tú dices, caramba, qué rico ver cómo se puede interpretar las escrituras, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque Sí. como humanos, como seres humanos, compartimos las mismas inquietudes, compartimos las mismas esperanzas y las mismas decepciones también, ¿no? Los mismos fracasos, los mismos temores, ¿no? Que están muy presentes en las escrituras, ¿no? Bien. Ahí, Juan, antes de que tú llegaras, conversamos con el otro Juan, con Juan Anción, y comentamos un poco, o sea, cómo de alguna manera todavía estamos en una dimensión, diría, muy marcados por la catequesis y por la catequesis que hemos recibido para intentar desde ahí hacer una interpretación. Voy a poner el ejemplo que conversaba con Juan. O sea, la catequesis yo siento que se ha renovado muy poco, ¿no? Por lo menos la catequesis que yo conozco más de las parroquias, los colegios, etcétera, ¿no? Todavía hay cosas medio extrañas, todavía los chicos les siguen diciendo que el cielo está arriba y que el infierno está abajo y que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, lo cual no tiene nada que ver con el Dios de Jesús, nada que ver, ¿no? Pero todavía estamos muy marcados por cosas como, le comentaba, esos cuadros donde el autor sagrado escribe y hay un rayo de luz que viene desde el cielo y clac, y no, y entonces le apunta. Y entonces todo lo que escribe el autor sagrado, eso es palabra de Dios. Otra manera es el ángel que le lleva la mano al autor sagrado y entonces todo lo que escribe. Por eso la importancia de reconocer que todo aquello que no es materia de fe o de, o sea, gramática, geografía, matemática, puede haber todos los errores que puede, ¿no? O sea, en la Biblia. Todo aquello que era fruto del desconocimiento del autor. El autor es un hombre marcado por su época y por su cultura y por su estado, diríamos, mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahorita mientras hablas, quiero ver si puedo compartir pantalla y algo que has dicho tú, que lo quiero poner aquí un ratito, a ver. Muy importante porque esto que pensamos que son discusiones de hoy son más antiguas que el anticucho, ¿no? Sí. Bueno, Eh, no sé si el anticucho es muy antiguo, pero bueno. bueno, digo, para mi cultura, Ya, no, digamos. no, sí. Espérate, quiero ver si puedo compartir pantalla. No sé si puedo. Aquí está, compartir pantalla. Miren, este cuadro es de Caravaggio, ¿no? Que mejor, y además pintado en Roma, ¿no? ¿Lo llegan a ver? Ah, ¿Sí? sí.
Sí, ¿no? Es la perfectamente. famosa, exacto. ¿Por qué? Porque este cuadro tiene historia, ¿no? Este cuadro es de la época, es post-Trento, más o menos, ¿no? Y curiosamente existen los dos borradores que Caravaggio hace de esta pintura. Es la famosa pintura sobre San Mateo, ¿no? El ángel, se llama Mateo y el ángel, en la última versión. La primera versión, el ángel tiene la mano sobre, su mano sobre la mano de Mateo, ¿no? Con el cursor les muestro. El ángel tiene la mano sobre, y Mateo está de pie, ¿no? En la segunda versión se conservan las dos versiones en borrador, ¿no? En lápiz, ¿no? Está el ángel, como bien dices tú, Andrés, ¿no? Una iluminando a Mateo, ¿de acuerdo? Y ojo, Caravaggio es el hombre de los claroscuros, ¿no? La versión definitiva es esta, que se encuentra en la iglesia de los franceses, para variar, ¿no? En San Luigi dei Francesi, donde se ve, miren ustedes, ¿no? Se ve a un Mateo de pie, ¿no? Con una rodilla doblada, ¿verdad? El ángel separado de él, ¿verdad? Sin ninguna luz iluminándole del cielo. Y vean el detalle del ángel. Le está contando, le está narrando, ¿no? Lo que él, supuestamente, la historia de la salvación, digamos así, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esto es, para mí, es Dei Verbum, ¿no? Esto, y es de 400 años antes, ¿no? ¿Por qué? Porque Mateo va escribiendo con su puño y letra, ¿no? Con su conciencia, con su cultura, pues mira, está vestido con la época, Caravaggio usaba mucho la vestimenta de su época, ¿no? Pero en este caso pinta a Mateo, ¿no? Con la vestimenta del siglo I, ¿no? Y escucha al ángel, ¿no? Y el ángel, como ven, como que le está contando, le está narrando, ¿no? La dimensión narrativa de las escrituras, ¿no? No le está demostrando nada, le está narrando. Y Mateo, con sus capacidades humanas, lo que ya David unirá la geografía, la inteligencia humana, escribe a su estilo lo que él comprende del ángel, ¿no? El modo como él pasa lo que nosotros leemos de Mateo, pasa por la mente, ¿no? Y el espíritu de Mateo, ¿verdad? Que responde a una época y a un contexto determinado. Y eso, a esto voy. Yo creo que es un camino certero que nos acerca al final siempre, yo resalto este tema, al misterio de la palabra de Dios, ¿no? Porque creo que lo decía Chesterton, ¿no? O quien gana un premio Nobel en Inglaterra, ¿no? Cuando uno entra al templo, ¿no? Hay que quitarse el sombrero, no la cabeza, ¿no? Sí, Dice, sí, sí, ¿verdad? sí. Eso Y era es eso, Chesterton, sí. ¿no? Es eso. Entonces, en ese sentido, lo que dices tú, que lo relaciono al tema de la verdad, ¿no? Y por tanto al tema de la interpretación, ¿no? Esto es lo más alejado a relativizar cosas, lo más alejado, ¿no? De relativizar cosas. Al contrario, es ser más radicales, ¿no? Tomando el término radical, yendo a las raíces, ¿no? Yendo al cómo. En la Dei Verbum que dice, perdón, en la Verbum Domini que hice referencia hace unos minutos, ¿no? De Benedicto XVI, él recoge una frase medieval muy potente, ¿no? Él dice, hay que leer las escrituras con el mismo espíritu con que fueron escritas, ¿no? A mí esa frase para mí es muy potente, ¿no? Porque implica, por tanto, una seriedad, ¿no? Yo, a mis amigos que me conocen siempre digo esto, para creer son importantes dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu crítico, ¿no? Son muy importantes los dos espíritus. Para leer las escrituras son muy importantes los dos espíritus, ¿no? O sea, el espíritu que viene en figura de ángel, de ángelos, ¿no? Enviado, y el espíritu que viene del criter de Mateo para escribir. Entonces hay que leer las escrituras con el mismo espíritu con que fueron escritas, ¿no? Por ahí lo planteo. Muy bien. Oye, gracias, Juan. Es posible que te pidamos alguna otra vez continuar con alguna otra cosa, ¿no? Pero, Andrés, como te contaba, bueno, no, ya. una cosita, no voy a acabar todavía. O sea, quería decirle a Juan, explicarle que estamos siguiendo una serie de temas
y lo estamos dirigiendo en principio a los amigos del movimiento, pero también lo estamos ampliando a otros amigos y a otras amigas. O sea que esto puede ser muy útil. Y luego le doy la palabra a Juan y después a ti si es que quieres añadir algo que te parece ante todo esto que es importante. Juan, sí, adelante. No contestaste mi pregunta sobre la inerrancia. Exacto, a eso iba. Justamente cuando me dijiste puedes cerrar con algo, era dar respuesta a eso. Justamente, ¿no? Iba preparando hacia eso. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una verdad. O sea, de alguna manera, Juan, es lo que estamos viviendo hoy con el tema sinodal, ¿no? Con el sensus fidei. Yo cuando leo, ahora estoy metido en el tema del sínodo, encuentro mucha similitud con este tema, ¿no? Porque la Lumen Gentium 12 dice muy bien, en cuestiones de fe, el pueblo no se equivoca, ¿no? En pocas palabras, reducido, ¿no? Lo mismo es el tema, lo mismo el tema bíblico, lo mismo el tema bíblico, ¿no? En lo que los autores inspirados, ¿no?, han escrito y los lectores tocados por el Espíritu están leyendo, no se equivocan. ¿Entiendes? O sea, hay una verdad bíblica que nos ayuda a crecer como seres humanos y como sociedad, ¿no? Y aquí yo siempre pongo dos ejemplos para decir que esta verdad es distinta a las verdades que tradicionalmente hacemos nuestras y absolutizamos. El relato de la creación. ¿Cuántos relatos encontramos en las Escrituras desde la primera página? Que es lo que más me apasiona. 2, ¿verdad? Si partimos de una verdad histórica, de una verdad científica, racional, tendríamos que llegar a esta pregunta: ¿cuál es verdad? ¿No? ¿Cuál de los dos relatos es verdad? O ya, ¿cuál es más verdad que el otro? El que se escribió antes, ya empiezan los criterios, ¿verdad? Hace poco murió Meyer, ¿no? Él tenía sus famosos criterios para la historicidad de Jesús. Exacto, ¿no? Los criterios de Meyer para la historicidad. Pero a lo que voy, o sea, es absurdo preguntarnos hoy cuál de los dos relatos de Génesis 1 y 2 es el verdadero. Y los dos están en las Escrituras, y los dos abren las Escrituras. Por tanto, ¿no?, una verdad científica, objetiva, racional, no entra, ¿no?, o no es suficiente, y esto pues se rasga en la vestidura, ¿no?, los positivistas, para poder comprender o, en todo caso, ahondar en el misterio que las Escrituras nos plantean. En ese sentido, no se equivoca, no hay error en la palabra de Dios, ¿no? 1, 2, los evangelios que han estudiado hace poco, ¿no? 4 versiones, ¿no?, de la vida de un personaje. Y hemos encontrado cantidad de respuestas para acomodar las 4. Pero sabemos, como dice Engel, un escritor, un exégeta, ¿no?, son 4 puntos de vista, ¿no?, de la verdad de Jesús, ¿no? Y eso no le quita para nada peso para decir, ¿no?, con ciencia y con fe, que la verdad de Jesús no es error, ¿no? O sea, Jesús es verdad, ¿no? Y tenemos elementos para poder afirmarlo. ¿Me entienden? Entonces, es interesante porque esto nos abre a un diálogo horizontal con los otros saberes, ¿no? Por eso para mí el mundo universitario es clave para, como semilla de fe, ¿no? O sea, la capacidad que nos da para poder conversar, digamos así, la famosa el principio de todo estudio, ¿no? Buscar la verdad, ¿no? Entonces también en la Biblia nos abrimos a la búsqueda de una verdad, ¿no? Y una verdad capaz de transformar, o sea, que es lo más interesante, ¿no? Así que es una verdad práctica, ¿no? Letos, ¿no? De modo que nos permite transformar la realidad de aquellos que están leyendo, ¿no?, esa verdad. Y por tanto les da un plus, ¿no?, de una verdad que sana, que salva, ¿no? Una verdad capaz de construir una sociedad. ¿Me entiendes? O sea, caramba, qué territorios nos abren, ¿no?, las Escrituras. Eso. Bien, gracias, Juan. Y como te decía antes, volveremos a tocar tu puerta. O el clic, timbre. o el clic. O el mouse. Sí, muchas gracias, muy interesante. A ustedes, gracias, a ustedes. Saludos también gracias. a todos los que Un gusto estar mirando, contigo, como siempre. Juan. Gracias, Andrés, gracias, Juan. Saludos por casa Hasta también. luego. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.